Soy María Antonieta Mendoza, soy CEO de DPE Corp y nosotros ya tenemos más de 30 años aplicando lo que es la metodología del Assessment Center. Primero me gustaría platicarles que ayer escuché a la gerente de talento de Manpower. Le hicieron una entrevista en imagen en el programa de David Páramo, que pasa de 8 a 9 de la noche en el radio. Y me llamó significativamente la atención que comenzó su entrevista. Bueno, ella hablaba de otro tema en realidad, respecto del que estamos tratando el día de hoy, porque su entrevista era del 322, que otra vez se está aplicando en las compañías porque parece que no aprendemos o que no aprendimos nada de cuando estuvo el COVID Delta, sobre todo, en relación a que pues hiciéramos home office. Y entonces su entrevista era del 322, de que 3 días en la oficina, 2 días de home office, y pues ya sabes, sábado y domingo, los días de descanso. Pero ella comenzó su entrevista diciendo que hoy día, ya ven que Manpower aplica entrevistas a sus clientes y que hoy día 7 de cada 10 empresarios, hablo de empresarios, no tienen el talento adecuado en sus organizaciones. Y yo no dejé de sorprenderme. Y no dejé de sorprenderme por 2 cuestiones. Porque nosotros fuimos socios de negocios del área de consultoría de Manpower, eso por un lado, y cuando fuimos socios de negocios, aplicamos Assessment Center para todos los directivos y todos los puestos gerenciales de la compañía, y también sabíamos de algunas cuestiones y de algunas herramientas que ellos tenían, como por ejemplo cuando ellos aplican, cuando ellos empiezan a trabajar con sus empresas, aplican algunas herramientas para conocer cómo están sus empresas. Entonces dije, pues nada ha cambiado, o sea, siguen con las mismas tendencias, o sea, el 70% de las empresas con las que sigue trabajando esa compañía no tiene el talento adecuado. Esa fue mi primera apreciación. Y mi segunda, porque es apreciación, por supuesto, y mi segunda apreciación, o más bien conclusión, fue, pues claro, es porque no están aplicando el Assessment Center. O sea, es fundamental para tener el talento adecuado en nuestras organizaciones, sea de cualquier tipo de organización, o sea, no solamente empresas, sino en las escuelas, por supuesto, que imagínense si aplicaran el Assessment Center en el gobierno, en cualquier institución, sería maravilloso aplicar el Assessment Center. ¿Por qué? Porque la premisa en la que se fundamenta el método del Assessment Center es que el comportamiento predice el comportamiento. ¿Y esto qué significa? Bueno, voy a ir abonando un poco más, dándoles un poco más de información. Y esta mayor información consiste en lo siguiente. El método del Assessment Center, no me voy a ir a muchos datos históricos, pero sí les quiero decir que de alguna manera pudiéramos decir que se originó desde
la Segunda Guerra Mundial, eso dicen algunos. ¿Por qué? Porque querían saber quiénes en los tanques estos, en los tanques de guerra, quiénes de los soldados si eran aptos, tal cual aptos, ya estoy hablando de aptitudes, para estar dentro del tanque. Porque pues yo no me imagino aguantar adentro de un tanque, ¿sí? Durante mucho tiempo. Sí he estado, si alguna vez has viajado, ya ves que vas, por ejemplo, de viaje y puedes ir y meterte, por ejemplo, a un submarino y te dan chance de entrar y verlo y todo lo demás, pero sabes que prácticamente al máximo, en una hora vas a salir. Pero desde entonces podías, podías evaluar, o ellos querían evaluar si eran aptos para estar dentro del tanque de guerra. Bueno, pero como hoy conocemos el Assessment Center, en realidad la primera aproximación ya real del Assessment Center method lo hizo la ATT. Ok, luego de ese breviario cultural, lo que les voy a decir en qué consiste el Assessment Center, en la aplicación de situaciones y o casos de negocios que nos permitan replicar situaciones lo más cercanas posible a la situación del negocio o con la que se va a encontrar eventualmente una persona para resolver, y que nos va a permitir observar su comportamiento alineado a el modelo de competencias del negocio. O sea, sé que eso de que yo tengo que aplicar situaciones exactamente similares a las que se va a encontrar la persona dentro de la empresa, no es verdad. Lo que yo necesito es aplicarle un caso que a mí no es uno, son mínimo 3 casos que me permitan observar el comportamiento de la persona, porque ese comportamiento a mí me va a dar información acerca del modelo de competencias que tiene la compañía. En este caso, que tiene Peña Colorada, o que tiene Lito Process, o que tiene Roche France, o que quiere evaluar Best Labor, etcétera, etcétera, quienes nos están acompañando. ¿Correcto? Eso es lo importante en el assessment. Ahora, una precisión aquí. Hay quienes usamos el término assessment centre y hay quienes usan el término assessment center. Perdón por mi francés. ¿Cuál es la diferencia? Assessment centre es el término inglés. Assessment center es el término americano. Listo. Los dos son correctos. ¿Por qué? ¿Por qué la diferenciación? Hombre, porque también los ingleses aplicaron bastante o aplican bastante la metodología. Y hay quienes nos hemos certificado, o quienes han recibido su certificación en un lado o en otro, ¿correcto? Listo. Esa es la diferenciación cuando tú ves publicaciones de Assessment Center o de Assessment Center. ¿Listo? Cuando alguien quiera hacer una pregunta,
Ah, no. Eh, Porque dije, ¿qué tal que necesitan que también me conecte? No. No, pues es gratis oiga, y como que lo pusieron así de igual y oiga, después enganchamos, ¿no? alguien tiene, alguien tiene su micro abierto. Les voy a pedir si lo pueden cerrar, por favor. Y pero yo acepto preguntas a lo largo de la plática, sin ningún inconveniente. Nosotros en DPE Corp venimos, como les decía, aplicando la herramienta desde hace más de 30 años, perdón, el método desde hace más de 30 años. ¿Por qué es que corrijo y digo el método y no la herramienta? Porque el método se constituye o utiliza herramientas y técnicas. Sobre todo se basa en la técnica del caso. Si tú crees que la clave para aplicar el assessment es tener los casos, error, ¿sí? Hay todo un conjunto que se requiere para aplicar el Assessment Center, además de mucha experiencia. A lo mejor no de 30 años. Hombre, 30 años, ¿qué te puedo decir? Nosotros estamos muy orgullosos en DPE de tener esos 30 años de experiencia, porque además las empresas que nos distinguen con su preferencia, pues nos avalan esta experiencia. Pero sí es muy importante no solamente la elección de los casos, que la elección de los casos depende del modelo de competencias que tú vas a evaluar. Insisto, depende del modelo de competencias que vas a evaluar. La gente casi siempre piensa que depende del nivel jerárquico que vas a evaluar. Y casi siempre la gente piensa que el assessment es exclusivo uh, para aplicar a ejecutivos, que es restrictivo para aplicarse a directores y gerentes y que solamente es para ellos o solamente es para directores y gerentes. Y yo les puedo decir que es un método que deberíamos aplicar para todos los profesionistas en las compañías e incluso para los no profesionistas, porque si lo que queremos es permear el modelo de competencias dentro de nuestras compañías, lo que debemos hacer es aplicar el método para todos nuestros colaboradores y que no sea restrictivo solamente de los niveles ejecutivos. ¿Sí? Ahora, como yo les decía, ¿qué es lo que se requiere? Bueno, que tengamos a nuestros observadores que sean experimentados y también que elijamos los casos de negocios, que los observadores registren lo que observan, no lo que aprecian o lo que creen que están o lo que intuyen, ¿no? Sino literalmente lo que están observando. Y ¿qué otra cuestión es muy importante? Que realmente le den la valía a lo que la persona que están observando les está mostrando a partir de su desempeño. Porque recuerden que con el assessment lo que estamos evaluando es
el comportamiento de la persona a través de su desempeño. Tenemos también para evaluar competencias, pues otras herramientas como es la evaluación de 360 grados, como es la entrevista por competencias, etcétera. Y tenemos otras herramientas que nos permiten evaluar lo que es el potencial intrínseco, pero que es intrínseco de la persona, como son los tests psicométricos, que esos son los que nos permiten ver lo que es ad intra cada una de las personas. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta que me quieran hacer. Ok. Bien. ¿Cuáles son las típicas competencias que nos piden evaluar en el Assessment Center? No, solo un poco. Ah, ok. Las típicas competencias que nos piden evaluar en el Assessment Center son liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo, son esas negociación. Yo les podría decir que esas 4 son las típicas a evaluar en el assessment center, para hablar claramente, porque cualquier evaluación es assessment. Antes de que se me olvide y de que continúe yo con las competencias a evaluar. El Assessment Center, si bien sí fue diseñado de alguna manera para efectos de selección, por lo que les comentaba, de los soldados aptos y el ejercicio original de la ATT, el Assessment Center después se fue orientando hacia como un método para desarrollar a nuestros colaboradores, a los colaboradores dentro de las organizaciones. ¿Cuál es el mínimo de participantes? Nos dice Vero Coste para realizar un Assessment Center. 1. O sea, tú puedes tener Assessment Center de una persona y puedes hacer tu assessment sin problema. ¿Por qué sí lo puedes hacer con una persona? De una vez, para que les quede claro, porque normalmente lo que aplicas es por lo menos 2 casos de análisis individual y un caso de interacción. Uno de los consultores que está en la aplicación del assessment interactúa con la persona que tú estás evaluando. Por eso, perdón, puede ser mínimamente una persona la que tú evalúes dentro de tu Assessment Center. Bueno, les decía, el Assessment Center después tuvo el enfoque, y debería de seguir siendo también, con un enfoque de desarrollo, porque lo que nos permite saber son las capacidades o el nivel de desarrollo que tiene la persona en nuestro modelo de competencias, en el modelo de competencias de la compañía, ¿sí? Y más propiamente, como nosotros decimos en DP Corp, en nuestra compañía somos, nosotros lo decimos, somos expertos en redes de talento, y el detonador que nosotros aplicamos para lo que son las redes de talento de las empresas
es precisamente el Assessment Center para descubrir las fortalezas y las oportunidades de desarrollo del personal que ya colabora dentro de las empresas, ¿sí? Si tú descubres con el Assessment Center las fortalezas y las oportunidades de desarrollo de una persona, de ahí tú desprendes su plan de carrera, su plan de desarrollo, y de ahí puedes integrar una red de talentos, que es una marca registrada que nosotros tenemos, para de allí trasladar esa red de talentos a una 9 Boxes, ¿sí? Que es lo que la mayoría de las compañías, sobre todo las compañías americanas, integran. ¿Por qué nosotros hacemos como paso previo, ya me estoy yendo a otro tema, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros realizamos una red de talento, perdón, una red de talento previa a una 9 Boxes? Porque digamos que una red de talentos es el método científico, ¿sí? Para descubrir cuáles son los talentos en vías de desarrollo y los talentos ya consumados de una compañía. Y normalmente la 9 Boxes, pues es más, digamos, un método democrático, a votación, que se hace en las compañías, insisto, sobre todo en las compañías americanas. Bueno, regresando. Por eso es que el Assessment Center es un detonador, y por eso de lo que son los planes de carrera y los planes de desarrollo, porque se diseñó para como herramienta, como método de desarrollo. También, por supuesto, como método de selección. Pero si tú te das cuenta, originalmente es tu método de selección, y después, o sea, y como hoy decimos, esa huella de selección que tú ya tienes ahí con tus, con tus indicadores de cuáles son esas huellas que deja la persona para su primera posición, son después, es la primera huella que te deja la persona para que hagas su tracking original de desarrollo para su carrera dentro de la empresa. ¿Y qué es lo que está pasando? Que a veces no hay esa comunicación entre el área de recluselección con el área de DO, para que se siga toda esa huella de la persona para continuar su plan de carrera dentro de la compañía a través de un método como el Assessment Center. Y el Assessment Center no es un método o no debería ser un método de una sola vez en la vida. Debería ser por lo menos cuando hago el proceso de selección, si sí lo acepté dentro de la compañía, después cada vez que va a ser una promoción. Les voy a platicar otra anécdota. Tenemos un cliente con el que hemos trabajado ya desde hace 12 años o quizá más. Y pues la persona que nos invitó, que nos llevó a trabajar ahí a la compañía, la promovieron a nivel regional, a nivel LATAM, y además después de, pues, imagínense, después de por lo menos 10 años de estar colaborando ahí en la compañía. Y a quien dejó en su lugar es una persona, o sea, nosotros estamos verdaderamente sorprendidos de a quien dejó en su lugar,
porque si bien a ella le tomó 10 años para que tuviera esa promoción, que si vienes a nivel Latinoamérica y tal y tal y tal, ¿sí? A la persona que dejó en su lugar, la deja en su lugar con no más de 1 año o año y medio y es totalmente inexperta y además no le aplica. Ya déjense de un assessment center, ni siquiera un 360, ni siquiera un 360. Entonces, ya me empecé yo aquí a emocionar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Que está retrasando todos los procesos y todas las consecuencias que eso está llevando. Por eso es tan importante sí aplicar los procesos propios del desarrollo organizacional. Y el proceso por excelencia del desarrollo organizacional, que ya se los comenté, ¿verdad? Ya llegaron a la conclusión. El proceso, el método que fundamenta tu plan de carrera, tu 9 boxes, todos tus programas de desarrollo es el Assessment Center. Porque ahí sí tienes la evidencia de que el comportamiento de la persona en vivo y a todo color. Otra cuestión, porque no me lo han preguntado. ¿Se pueden hacer los assessment centers por Zoom? Sí, nosotros llevamos 2 años aplicándolos por Zoom y les quiero decir que estamos gratamente sorprendidos porque incluso hemos tenido muchísimo mejores resultados porque ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es una de las principales diferencias? Nosotros usualmente los hacíamos en una sala de juntas, ¿sí? En una sala de juntas y nuestros assessments se caracterizan, eso sí lo seguimos haciendo, porque invitamos a, o sea, las personas evaluadas en la medida de nuestras posibilidades, cuando así lo podemos hacer, con personas evaluadas de diferentes compañías y además de diferentes puestos, porque se los reitero, ¿sí? Así es la vida profesional, así es la vida empresarial. Entonces, por ejemplo, puede participar un gerente de Inter, un analista de Henkel y así. Y estaban en la sala de juntas, nosotros les aplicábamos el caso de negocios, les dejábamos el caso de negocios, les decíamos de qué tiempo tenían para resolver el caso de negocios y nosotros nos salíamos y nos íbamos a nuestras oficinas. ¿Qué es lo que pasa ahora con la maravilla del Zoom? Pues que todo el tiempo, ahí sí, el 100% del tiempo los estamos observando. O sea, no hay un solo momento en que nuestros evaluados no sean observados por nosotros como consultores. ¿Qué pasa con esto? Con el Assessment Center. Que entre más consultores participen y más casos de negocios apliques, tienes más evidencias y mayor objetividad en los resultados que tú arrojas en tu reporte, ¿correcto? Ahora, el reporte siempre va alineado al modelo de competencias de tu cliente y siempre va con base en el desglose conductual del modelo de competencias de nuestro cliente.
siempre indefectiblemente y va de acuerdo al grado porcentual que se observó de acuerdo al desempeño logrado a lo largo del proceso de aplicación de los casos de negocios. Y los casos de negocios siempre te deben permitir observar el modelo de competencias de tu cliente. Y en el grado, eso sí, en el grado que establece el puesto para el cual está aplicando la persona, ya sea para proceso de selección o para proceso de promoción. ¿Correcto? ¿Qué otra cosa es importante? Que ustedes sepan que, bueno, por ejemplo, el otro día tuve un desayuno con una clienta de otra de nuestras áreas de negocios y me dijo que estaba muy interesada en nuestro proceso de Assessment Center, pero que a ella le daban una cotización que era la tercera parte de nuestra cotización de nuestro proceso. Y me dijo, es que, Tony, a mí mi assessment es de un caso. Entonces, pues la verdad no dejé de sonreírme porque un caso no es un assessment center, ¿sí? Un assessment center sí puede ser de una persona evaluada porque los consultores pueden interactuar, y eso es totalmente válido, con una persona evaluada. Pero un assessment center no puede ser de un caso. Les quiero platicar que cuando se empezó a aplicar, cuando empezamos a aplicar el método de Assessment Center en México, porque así era como se aplicaba en Reino Unido, el Assessment Center era de una semana, chicas y chicos, ¿sí? Una semana, ¿sí? ¿Y qué sucedía? Después fue de 3 días el assessment. Y después de un día completo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Hombre, pues ahora vivimos en ahora sí que en una sociedad que todo es rápido, fluido, inmediato, pero no de un caso. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, ¿sí? Dejas en desventaja absoluta a la persona que está aplicando. Siempre debe de ser, por lo menos, un caso de análisis individual, un caso de role playing, ¿sí? De interacción uno a uno, y un caso de trabajo en equipo. Siempre, indefectiblemente, o por lo menos 2 individuales y uno de interacción, por lo menos. Porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa si yo en mi primer caso individual, para empezar, no entendí la metodología, todavía no me adapto, pero en el segundo caso ya, ¿sí? ¿O qué pasa si en el primer caso soy una bala, chispas, pero en el segundo caso no tanto? Y si solo me aplicas un caso, ya me dejaste en absoluta desventaja, ¿sí? Por eso, 3 casos, como mínimo, ¿ok? Y ese es el método siempre en DPE Corp. Mínimo 3 casos, lo ideal son 4. Y mínimo deben de participar 2 consultores. Nosotros siempre en DPE Corp siempre estamos 3 consultores. Y pues siempre hay que entregar un reporte de resultados que sea alineado, como les insisto, al modelo de competencias del cliente.
Bueno, ¿preguntas? ¿Ninguna duda? ¿Ok? Muchas gracias, Vicky. Dice que todo muy claro. Me da mucho gusto. Bueno, sí les quería decir de lo de las competencias. Muchas gracias por lo de la explicación clara. Solo también les quería comentar que convendría, porque hay algunos modelos de competencias, porque les quiero decir que pues sí, hemos trabajado con bastantes modelos de competencias, que las competencias entre más sencillas son mejores, porque acuérdate que cuando tú trasladas tus observaciones al modelo de competencias, lo haces por conductas. Sí es importante que revisen sus modelos de competencias para que sean lo más sencillo posible. Y no solamente por cuestiones de evaluación. Recuerden que también, ahora sí que las capacitaciones y para las capacitaciones para su personal, me refiero, y para cascadear los modelos de competencias y todo esto, acuérdense que entre más sencillo, todo es muchísimo mejor. Y, y les quiero decir que hoy hay que estar fashionables. Hoy, en lugar de llamarle trabajo en equipo, se llama trabajo colaborativo, ¿sí? Y que una de las competencias que es súper importante que incluyan en sus modelos, porque acuérdense, pues estamos en enero, a lo mejor varios de nosotros hemos seguido ya 2 años en home office, pero la diversidad, la diversidad e incluir también como competencia el trabajo remoto, porque, perdón, es importante desarrollar en nuestros colaboradores la competencia del trabajo remoto con todo lo que ello implica y la diversidad, ¿sí? No sé si ustedes han visto algunos, seguramente que sí, en las redes sociales, algunos comentarios de haters, ¿no? Que hablan de que, pues no sé, mucho de, ay, los capitalistas y los ricos y tal y tal. eh, y eso tampoco es ser diverso, ¿sí? Entonces, sí es muy importante desarrollar en nuestros colaboradores la competencia de la diversidad, hacia los extremos como hacia el medio. Y les encargo mucho también pensar en la competencia del trabajo colaborativo, no solamente del trabajo en equipo. Y creo que con esto ahora sí ya cierro. Les agradezco mucho y gracias por estar esta mañana con nosotros. Cualquier plática que tenga que ver con esto de, con todo lo relacionado con el talento, déjenos saber. Muchas gracias.